Bueno, buenas tardes, bienvenidos al LIDER, al Instituto de Desarrollo Local y Regional. Nosotros hoy día vamos a inaugurar nuestro ciclo de coloquios 2015. Llevamos 3 años haciendo coloquios, pero este año vamos a tener algunos cambios. En primer lugar, los coloquios los vamos a hacer dialogando con los distintos programas de investigación que tiene el LIDER, ¿ya? Para el día de hoy vamos a tener un diálogo con el programa de planeación del desarrollo que coordina Osvaldo Curaqueo, luego lo voy a presentar. Y el segundo cambio que tenemos en virtud también de las fechas, inicialmente los coloquios nosotros los hacemos en el primer semestre, y en esta oportunidad lo vamos a hacer durante octubre, noviembre y diciembre, porque lamentablemente no pudimos hacerlo antes, por lo que a diferencia de las versiones anteriores, les vamos a grabar y va a tener un mejor registro audiovisual, pensando justamente en poder llegar a más gente que quizás tenía las intenciones de venir, pero no pudo hacerlo. Así que, de todas maneras, nuestros coloquios anteriores están en YouTube, están en nuestros canales, pero la calidad no es tan buena como la que estamos trabajando para este coloquio, ¿ya? Así que es como va a ser una especie de IDER TV. Esa es la idea de estos 3 coloquios que vamos a tener de aquí a final de año. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar con el coordinador, ¿cierto?, del programa de planeación del desarrollo. Vamos a conversar sobre temáticas que son pertinentes a este programa en particular, para lo cual tenemos un invitado de lujo, que es el alcalde de la comuna de Lumaco, don Alejandro Fuentes, ¿ya? Don Alejandro Fuentes fue concejal durante 2004 a 2008 en la comuna de Lumaco, fue consejero regional de 2008 a 2011 acá en la región de la Araucanía. En 2014 asume la presidencia de la asociación Nahuelbuta, supongo que es la asociación de municipalidades de Nahuelbuta, ¿cierto? Y en 2015 es presidente del AMRA, la asociación municipalidades de la región de la Araucanía. Y el coordinador del programa de planeación del desarrollo es Osvaldo Curaqueo Pichigüeche. Osvaldo, sociólogo de acá de la Universidad de la Frontera, y es magíster en desarrollo humano, local y regional. El coloquio que nos convoca se llama Alcances y limitaciones de la planificación comunal, donde nos queremos centrar en la discusión que tiene este programa, el programa de planeación del desarrollo, sobre qué es lo que implica hacer planificación en las municipalidades, pensando específicamente en el instrumento del PLADEC, la planificación del desarrollo comunal. Este programa, Planeación del Desarrollo, dentro de LIDER, ha tenido como objetivo fortalecer la gestión de organizaciones vinculadas al desarrollo local y regional mediante el diseño, aplicación y acompañamiento de procesos de instrumentos de planificación, planes de acción de inversión y control y seguimiento. Sus líneas de acción están ahí, son instrumentos de planificación, planificación estratégica institucional para ámbito público, gestión municipal y estudios también vinculados a las ciencias humanas o ciencias sociales, ¿ya? Esas son las áreas temáticas de la línea de acción, del programa de planeación del desarrollo. El equipo permanente son varios profesionales: está Lisette Paternoster, está Berines Roa, Yarna Castro, Sergio Sánchez, Ronald Clips, Jairo Hot, y también tenemos un equipo de apoyo compuesto por Maciel Painemal, Verónica Eltit, Gabriela Jara y Julie Socaros. Este programa ha ejecutado distintos PLADECos, planificación estratégica y manuales de procedimiento para la región del Biobío, para la región de la Araucanía, la región de los Ríos, Aysén y Magallanes. Ha tenido presencia en varias comunas. Y también con hartos procesos de planificación. Acá hay una muestra de los distintos PLADECos que ha hecho este programa. Pero llega un punto en que el programa de planeación del desarrollo ejecuta PLADECos, ejecuta planificaciones, pero en el momento que estamos ahora es poder reflexionar sobre las cosas que hemos hecho bien, sobre las cosas que hemos hecho mal, sobre los desafíos que tiene el propio instrumento, sobre cómo nosotros también como universidad podemos aportar a que estos instrumentos sean mayor efectivos para las municipalidades y no queden, como se dice comúnmente, guardando polvo en el escritorio, ¿no?
La idea es poder escalar lo que va a ser planificación en Chile, y ese es un propósito que nosotros nos hemos propuesto con el líder. Voy a dejar ahora a Osvaldo, quien va a hacer una presentación de un estudio que nosotros venimos realizando en el líder con distintas municipalidades de la región de la Araucanía sobre esta temática, y luego vamos a escuchar a nuestro invitado, don Alejandro, y para posteriormente terminar con comentarios de ustedes y consultas de ustedes. Y para finalizar tenemos ahí un cafecito con algunas cositas ricas para terminar conversando ahí también. Así que don Osvaldo, vamos aquí. Ahí viene. Sí, yo no puedo pasar. Ya, bien. ¿Se escucha o no? Sí. Bien, primero que nada, muy buenas tardes. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá, darle la bienvenida a quienes nos acompañan permanentemente acá en el instituto. También dar la bienvenida a Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y la idea es poder compartir, como bien decía Patricio, con ustedes un estudio, los principales alcances y resultados de un estudio que básicamente se aplicó en la región de la Araucanía. Estamos hablando de un instrumento que se diseñó a partir de mayo de este año, en donde comenzamos con poder identificar los principales desafíos o requerimientos inclusive de lo que conlleva un proceso de planificación. Específicamente vamos a hablar de lo que es el Plan de Desarrollo Comunal. En ese sentido hemos diseñado un instrumento cuantitativo por medio de una encuesta, la cual la hemos distribuido a cada una de las 32 comunas que componen la región de la Araucanía. Específicamente se tomó el contacto directamente con cada uno de los encargados de las áreas de planificación, aquellas secretarías o directores de la Secretaría de Planificación Comunal principalmente, que básicamente es la unidad o la dirección al interior del municipio que es la encargada, no solo por su nombre, por el tema de planificación, sino que es la encargada de velar por el buen cumplimiento de lo que es el PLADECO, poder hacer control, seguimiento, y además, cuando según corresponda, son las unidades también encargadas de lo que es la actualización o el proceso de actualización del mismo instrumento. Por lo tanto, como bien yo les decía, comenzamos a trabajar a partir del mes de mayo, y ya en julio del presente año hicimos la distribución y seguimiento con cada una de las municipalidades de la región de la Araucanía. Quisimos comenzar por la región de la Araucanía. Estamos en casa, si bien Patricio mostraba ahí el mapa, nosotros tenemos una experiencia ya de aproximadamente 15 años como instituto, trabajando a lo largo de todo Chile, principalmente en el sur de nuestro país, en donde hemos desarrollado similar tipo de instrumentos, no solo PLADECO, sino que también planificaciones estratégicas, manuales de procedimiento, entre otros, apostando siempre a poder aportar y fortalecer lo que es la gestión municipal. Pero quisimos iniciar por casa, por la región de la Araucanía, y esperamos también que este estudio lo podamos replicar y poder proyectar mucho más allá de lo que es solo la región de la Araucanía. Este estudio contó con 3 miembros del equipo, en este caso del instituto, coordinados por Patricio Padilla. También participó Rodrigo Aedo, quien veía un componente de control y seguimiento, que fue un proceso de consulta también que realizamos, y en mi caso, que veía el tema específicamente de planificación comunal. Además, quiero agradecer a Sergio Sánchez, miembro también de nuestro equipo, que nos colaboró con todo lo que implicó la plataforma online para poder tener una correcta recogida de datos y poder aplicar de buena forma lo que fue este instrumento. A ver, presentar algunos grandes resultados. La idea no es detenernos ni profundizar en cada uno de ellos por cada una de las variables y categorías que consideramos. Sin embargo, nos gustaría compartir algunos resultados, principalmente en lo que es el área de gestión. Esa era la principal pregunta para, en este instrumento, bien digo, respecto de que si efectivamente había sido un impacto positivo o no, en este caso disponer de un PLADECO. Todas las comunas disponen de uno, ¿no? Pero que efectivamente haya sido un instrumento válido y positivo para la gestión municipal. Nos encontramos con que 15% de los encuestados nos indican que la verdad que hay una valoración negativa de este instrumento, en donde hay algunos elementos que fueron planteados, los hemos recogido. El 25% de los encuestados también nos indican que no hay una valoración ni positiva ni negativa respecto de esto. Sin embargo, un 60% a lo menos indica que hay una valoración positiva, en donde el 53% está de acuerdo y totalmente de acuerdo un 7%, versus este 15% que, como yo bien les mencionaba, reconoce algo negativo o que efectivamente no fue un impacto positivo para la gestión de la municipalidad y de la comuna, por
por lo demás. Por lo tanto, la pregunta ahí era si no está de acuerdo o no está totalmente de acuerdo, en desacuerdo con que haya sido un impacto positivo, ¿por qué ocurre esto? Entonces las respuestas básicamente apuntan a que se reconoce que básicamente esto es solo un diagnóstico, se identifica que falta vínculo con lo que es la estrategia regional de desarrollo, o sea, reconocer también que este tipo de planificaciones o este tipo de instrumentos supone un vínculo, un nexo directo con lo que son instrumentos de nivel MES o de nivel regional, para poder sobre todo optar a recursos, en fin, en el fondo lo que es su plan de acciones y plan de inversión. Falta de control y seguimiento, o sea, puede ser muy bonito el documento, en términos inclusive discursivos, sin embargo no hay contenido y no hay forma de hacer control y seguimiento a este instrumento. Baja participación, no solamente es la participación de los vecinos, sino que también de funcionarios. Esto a veces resulta grave, en varias comunas ocurre que dice, ojo, vienen acá las consultoras y esto es una copia feliz del Edén. Por lo tanto, también se identifica eso en caso de que sea negativo. Falta de empoderamiento del equipo municipal, este es otro tema también que fue manifestado por quienes contestaron la encuesta, es decir, resulta ser negativo toda vez que hay una falta de empoderamiento del equipo municipal con el instrumento. Lineamientos en este caso que no concuerdan con la realidad comunal, y en algunos casos es el reconocimiento de la dependencia a fondos externos, es decir, para poder efectivamente concretar lo que es el plan de acciones o el plan de inversión que está dispuesto en el Pladeco, básicamente la dependencia es externa, por lo tanto no hay recursos propios y eso es algo que en algunos casos se ve como negativo. Y el último tema que es un tema creemos relevante y que ya tal vez para algunos podría ser un clásico, que es el día a día, en el fondo operar de manera reactiva, por lo tanto no permite tener una mirada de largo plazo y poder efectivamente cumplir con lo que plantea este tipo de instrumento, o cuál es el objetivo de este instrumento que trascienda en el fondo el día a día. Otra de las consultas tenía que ver con si efectivamente el instrumento reconocía lo que es la visión de la ciudadanía. En este caso nos encontramos con una valoración, al igual que con la pregunta anterior, que en el fondo es una valoración positiva, por lo tanto se reconoce que sobre el 60% presenta o reconoce una valoración positiva de que sí efectivamente se reconoce o se recoge la visión de la ciudadanía en el instrumento, en este caso en el Pladeco. Entonces quisimos preguntar, o sea, si tenemos el 61% y tenemos un porcentaje importante y significativo de que efectivamente recoge la visión de la ciudadanía, quisimos preguntar por las experiencias exitosas, es decir, si es positivo, ¿qué es lo que representa o por qué es positivo? Y nos encontramos con una sorpresa, que como ven ustedes en la tabla que está expuesta en pantalla, solamente identificamos 3 elementos positivos que fueron identificados por los encuestados, en donde aludían a que existe un despertar de la comunidad, que la ciudadanía efectivamente puede influenciar en determinados proyectos, o que regularmente hay un interés cada vez más activo por las organizaciones a participar. Sin embargo, el resto de respuestas tenían que ver más bien con temas negativos, en donde decía que había una falta de actores relevantes, habían visiones sesgadas, no reflejaba el interés o problema, habían consultas genéricas, había poca confianza desde los propios actores, desde los vecinos, hacia el quehacer del municipio o hacia quienes hacían la consulta y las actividades a las cuales asistían. Fallas en la convocatoria por múltiples motivos, se enumeraban varios de aquellos, inclusive desde dónde salía la convocatoria, el momento, el lugar, el horario, las formas, entre otros temas. Y en algunos casos también se reconocía de parte de quienes contestaban las encuestas, recordar que esto es básicamente desde los funcionarios de la municipalidad, que había algo reiterativo de los participantes, o sea, siempre los mismos participantes, las mismas personas son parte de esto. Pero un tema que nosotros veíamos ahí y que es algo que nos llamó la atención, que era una cita que la encontramos en varias de estas respuestas, en el fondo, ¿para qué voy a participar si seguramente no se va a cumplir? Y esto probablemente también puede aplicar inclusive para la percepción que puedan tener algunos funcionarios o algunos miembros de la municipalidad respecto de lo que efectivamente se puede hacer con un instrumento o que se pueda cumplir con lo que a lo menos indica la ley orgánica constitucional de que debiese realizar o que debiese hacer este instrumento. Luego consultamos por las distintas etapas.
como bien algunos de ustedes saben y conocen de temas municipales y de cómo se lleva a cabo un Pladeco, cómo se realiza la actualización más bien de un Pladeco, hay distintas etapas, desde la constitución del equipo gestor o el equipo base hasta lo que es el plan de inversión, sistema de control y seguimiento, etc. Entonces, nos decían que básicamente el diagnóstico y el plan de acciones y el plan de seguimiento, o más bien de inversiones, son los aspectos más relevantes. Pero volvíamos y aquí nos surgen una serie de interrogantes que quisiéramos compartir con ustedes y que posteriormente también queremos revisarla en una segunda vuelta de este estudio, que esperamos poder repetir lo que en el fondo nos decían. Ojo, la valoración no positiva o más bien negativa dentro de lo que es la gestión municipal tiene que ver con que es solo un diagnóstico, pero sin embargo el diagnóstico resulta ser uno de los temas más relevantes. Lo mismo, falta de control y seguimiento, sin embargo el plan de inversión y el control de seguimiento, que en este caso se ubica en una tercera ubicación, término absoluto, la verdad que igual resulta ser bastante significativo, por lo tanto se contraponen estos elementos que son reconocidos en algunos casos como negativos en términos de el aporte a la gestión. Sin embargo, es parte súper relevante que nosotros también reconocemos así, dada la experiencia que tenemos, que efectivamente son aquellos aspectos más relevantes dentro del quehacer o de cómo efectivamente se realiza un proceso de actualización de un Pladeco. Y no solo de un Pladeco, varias planificaciones. Si no se tiene un buen diagnóstico, básicamente no se puede planificar de una buena forma. Plantear una vez más, había un reconocimiento de la participación ciudadana, y acá nos queremos detener un poco y comentar algunas cosas que nos llaman poderosamente la atención cuando consultamos qué otros actores deben ser parte de este proceso. Quienes contestaron la encuesta tenían varias alternativas, es decir, no solo podían responder cuál era el principal, sino que los principales actores, por lo tanto había una serie de alternativas para responder respecto de esto, y aquí ninguna sorpresa. O sea, básicamente es la comunidad organizada quien debe ser parte de esto, que bueno, que así sea y se condice con la respuesta. Aparece la figura del alcalde o la alcaldesa, en este caso en segundo lugar, como muy relevante, muy importante, de hecho a escasos puntos de lo que es la comunidad organizada, y después aparecen los directivos del municipio, y nos llama poderosamente la atención que después aparecen los funcionarios. Entonces teníamos la duda si, además, o sea, si bien es súper relevante la participación de la ciudadanía, de las autoridades locales, del consejo, etcétera, también finalmente son los funcionarios quienes son los encargados de ejecutar y llevar a cabo estas acciones, en conjunto con la ciudadanía y bajo el apoyo, en este caso del consejo municipal y del alcalde de turno. Por lo tanto, nos llamó un poco la atención esa eventual, tal vez baja ponderación de lo que son los funcionarios municipales. Y luego, yo creo que este es un tirón de oreja, un llamado de atención para nosotros como universidad. No solo nosotros como universidad, hay varias universidades que inclusive trabajan estos temas, y aparece ahí, instituciones de educación superior. O sea, cuando uno consulta cuáles son los actores relevantes, además de la ciudadanía que ya la tenemos reconocida, ¿dónde quedan las universidades y dónde estamos nosotros? Básicamente no hay una mayor valoración. Y hay algo que es más, no sé si sorprendente, pero también aquí aparece otro dato, que es el gobierno regional. A ver, ¿cómo plantearlo? No hubo absolutamente ninguna respuesta en donde alguien identificara que el gobierno regional era un actor relevante dentro del proceso de elaboración de un Pladeco, o de actualización más bien. Sin embargo, es uno de los principales encargados de poner los recursos, entre otros servicios públicos, pero a través principalmente de FNR o algún otro instrumento. Y posteriormente hicimos algunas consultas respecto a cuáles son los elementos o aquellos complementos que podrían apoyar o favorecer la mejor elaboración de una planificación comunal, en este caso lo que es un Pladeco, y nos encontramos con que hay algunos elementos que resaltan, y aquí también, si bien era un llamado tal vez, no sé si de atención, en donde las universidades o el rol de la universidad quedaba relegado casi a último lugar. Sin embargo, con esta consulta también sentimos que es un llamado respecto de que la primera prioridad precisamente está dado por el fortalecimiento de las competencias, en donde las universidades creemos nosotros que tenemos un rol relevante dentro de estos temas. Posteriormente aparece lo que son las actividades masivas con la comunidad,
acompañamiento para la mejora de la gestión interna, es decir, el Pladeco, si bien es un instrumento para que sea ejecutado y es para la comuna, sin embargo es un requerimiento sentido de los funcionarios y de las municipalidades que también se pueda hacer un acompañamiento interno. Y lo otro que nosotros también hemos identificado y que resulta relevante acá, y de hecho tenemos un programa que incorpora estos elementos que tienen que ver con herramientas, en este caso herramientas para el control y seguimiento. Nosotros también como instituto hemos desarrollado algunas herramientas propias para poder acompañar el tema de control y seguimiento, toda vez que podemos tener un buen diagnóstico, una buena visión, buenos lineamientos, un buen plan de acción, pero si no hacemos control y seguimiento, la verdad que eso es letra muerta, como decía Patricio hace un momento. Y luego van quedando algunos otros elementos de difusión y otras cosas que también aparecen, pero en menor medida. Como planteaba Patricio hace un momento, al inicio, el objetivo de esto es nosotros también, como instituto y como universidad, dar un paso más allá de solamente acompañar y tener procesos de planificación, tanto interna, al interior de la organización, del municipio, de la comuna, y también lo que, por ejemplo, ahora se está desarrollando con mucho énfasis y demandado también por la Subdere, lo que son los manuales de procedimiento, sino que también como instituto poder reflexionar y poder identificar otros elementos que nos permitan, por un lado, mejorar y efectivamente ser un aporte y mejorar mucho más de lo que ya hemos venido desarrollando y aportar efectivamente al conocimiento. En ese caso, eso era parte de este estudio, como yo les decía. Queríamos compartir a grandes rasgos algunos alcances y agradecer a las comunas, a quienes se dieron el tiempo. Los llamamos a todos, nos trataron de muy buena forma, así que de verdad muchas gracias. Ahí están enlistadas las comunas, no las voy a leer todas, pero muchas gracias por darse el tiempo, por ser parte de esto, y entiendo que algunos de los representantes de municipios que están acá fueron parte y probablemente contestaron también esta encuesta. El título de la actividad o la invitación que teníamos en este caso al programa por parte de Patricio era poder conversar un poco sobre alcances y limitaciones. Y la verdad que cuando veíamos la presentación y los alcances del estudio nos dábamos cuenta que más bien surgían una serie de interrogantes, en donde precisamente la participación resulta ser un elemento súper potente, y me refiero no solamente a la participación ciudadana, sino que también a la participación del consejo, del alcalde, de los propios funcionarios de la municipalidad. Por lo tanto, la interrogante o la duda es posible que la participación efectivamente sea vinculante y no solamente o solo consultiva en algunos casos, o informativa en otros? ¿Cuál es el rol de la universidad en el fondo en el desarrollo comunal y regional? Esta pregunta tal vez da para rato, pero la idea es también nosotros como universidad poder reflexionar respecto de eso en relación a estos resultados. Hay otro tema que también nos llama poderosamente la atención y que es que por definición está ahí, pero que efectivamente pueda cumplirse, y es realmente el Pladeco la herramienta para establecer la visión compartida del territorio y un plan de acciones, pero un plan de acción concreto. O sea, no todos los Pladecos disponen de plan de acción, no todos a su vez tienen plan de inversión. O sea, nosotros de hecho hace un par de años atrás hicimos un ejercicio de identificar la totalidad de las planificaciones comunales, no solamente a nivel de Pladeco, sino que incorporamos todos los instrumentos de planificación que existía, pudimos elaborar y desarrollar un modelo respecto de eso, y precisamente nos encontramos con que tampoco todas las planificaciones, no solamente acá en la región, sino que en el resto del país, muy pocos Pladecos contienen también una herramienta de control y seguimiento, o al menos los elementos mínimos para poder hacer control y seguimiento. Otra de las interrogantes que nos surge, básicamente, ¿es posible un cambio de actitud reactiva? Es decir, lo que veíamos al final de los elementos negativos, ¿no? El día a día. O sea, ¿cómo pasar del día a día, de lo reactivo más bien, a poder tener una actitud en el fondo proactiva? Es posible, y aquí en este caso es una pregunta, y aprovechando el invitado Alejandro, comparto contigo, ¿es posible generar cambios reales desde, en el fondo, las comunas con un instrumento como es el Pladeco? Tal vez el Pladeco no es el instrumento y debe ser otro, no sé, ¿cuáles serían esas condicionantes o de qué dependería? Y algunas dudas, algunas interrogantes también con las que nosotros nos hemos encontrado, y que está cada vez más en boga, pero sin embargo no siempre aparece, o no siempre es fácil abordarlo o enfrentar,
Temas como adultos mayores, mujeres, jóvenes, infancia, discapacidad. En discapacidad a veces queda como al final cuando alguien se acuerda, hay que incorporarlo. Multi, inter, pluri, temas culturales. Lo conversábamos hace un momento también, temas de fauna urbana. Un tema, dice, no, tenerse responsable mascota que hay, pero de repente resulta ser un problema súper relevante, un tema sanitario, de salud pública en el fondo, por lo tanto aparecen temas que no siempre, creemos, son recogidos en las planificaciones, y al menos nosotros intentamos o abogamos por poder incorporar la mayor cantidad de variables posibles, y siempre y cuando son aquellas de las cuales se pueda hacer cargo el municipio. Así que quería conversar eso, compartir con ustedes algunos resultados de este estudio y dejar estas interrogantes para que podamos conversar, poder dar el paso a Alejandro y después poder tener una rica conversación. Así que, un aplauso para... ¿Le dejaron algunas preguntas, alcalde? Bueno, primero agradecer la invitación. Sin duda es un tema muy relevante. Y a ver, lo primero que hay que hacer, también hacerse una pregunta con relación a lo siguiente. Nosotros los alcaldes, los consejos, ¿aplicamos o construimos los pladecos porque la ley lo pide? Eso es lo primero. Hay cosas que la ley exige y que naturalmente nosotros tenemos que ocuparnos, porque si no, en definitiva tenemos problemas y nos destituyen. Un tema importante es el pladeco, por tanto, generalmente estos pladecos se transforman en diagnósticos. Recoger necesidades, como bien se ha planteado acá, pero no van acompañados de propuestas y de líneas de financiamiento. Por tanto, en definitiva terminan siendo documentos que se guardan y no se hacen los seguimientos para cumplir con aquello. El otro caso es los COSOP, los consejos de la sociedad civil, que también por ley lo tenemos que constituir, pero ¿cuántas veces hacemos parte de este consejo asesor de la sociedad civil para ir determinando decisiones estratégicas de desarrollo comunal? Esos dos temas, por lo menos, transparentando, yo creo que la mayoría de los alcaldes lo hacemos en principio para cumplir con la ley. Y después, cuando nos damos cuenta que en definitiva no es que el pladeco no sea un instrumento eficaz, sino que un instrumento de 4 años, que es muy corto, y que cada 4 años, si se mantiene el alcalde, él logra terminarse esa propuesta por 4 años, o si no la cambian completamente, porque lamentablemente los celos políticos son fuertes. Nadie quiere continuar, ¿cierto?, lo que dejó el otro, y quiere instaurar su proyecto, su idea. Entonces, en ese sentido, yo creo que los pladecos debieran tener una situación más allá del periodo alcaldicio, sino que ojalá unos 8 años, y este pladeco tiene que estar conectado con el pladeco regional, que es la estrategia de desarrollo regional, ¿ya? Porque si no, cuando la gente nos manifiesta una serie de necesidades, en definitiva vamos por un lado trabajando y esforzándonos por cumplirle a la gente, pero si el gobierno regional, el intendente, tiene naturalmente otra visión, no vamos a concordar y no nos van a dar los recursos para lograr los proyectos comunales que nos pide la gente. Hay una situación. Y lo que dice el estudio con relación a que la ciudadanía en definitiva es la que está más empoderada, porque créanme, a pesar de que ellos digan vamos a ir para que nos pregunten y las cosas no se concreten, igual participan cada 4 años en una cuestión increíble. Y hay distintas formas de realizar estos pladecos. Una, con funcionarios municipales, para cumplir con la ley, ¿ya? Recogemos las inquietudes, hacemos el librito y lo guardamos. Y lo otro, definitivamente, es entregarle esto a los que saben, ¿cierto? A consultoras, a universidades, a institutos, y en definitiva tener un documento con algo más que debiera exigir la ley: el seguimiento. Porque nos dicen, construyan un pladeco, pero no hay sanciones y no hay un seguimiento de resultados para cumplir este pladeco. Entonces, en lo particular, en Lumaco,
nosotros tenemos un Pradeco que nos comprometimos que a los 6 meses tenemos que volver a dar resultados. Cada 6 meses hay que dar un resultado, y eso quedó un compromiso del Consejo Municipal. Por tanto, ahora ya estamos en esa etapa de volver a terreno y decir, bueno, en lo que se prometió hemos avanzado en esto. Queda mucho por hacer porque recién tenemos 1 año de construcción. Además, los Pradecos, cuando un alcalde llega, ya tiene que trabajar con el Pradeco que dejó el alcalde anterior, tiene que someterse a eso y después volver a renacer un Pradeco que, créanme ustedes, yo fui concejal, se dijo acá, y eso hace 12 años, y llegamos a una sede a recoger información y estaba la misma pizarra con las mismas necesidades. Fue impresionante, la misma pizarra con la misma necesidad ahí, y quedamos, ¿cuánto de esto se ha cumplido? Ni siquiera le preguntamos más cosas a la gente. Miramos la pizarra y ¿cuánto de eso se ha cumplido? ¿Cuánto se ha hecho? Nada. Tenían las mismas necesidades, no había ningún avance, claro, mejoras estructurales a un poco en camino, pero la sede está en las mismas condiciones, sin pisos, sin un cierre. Entonces, no hacemos en definitiva un seguimiento y no estamos cumpliendo con responderle a la gente lo que ellos nos han manifestado. Eso es la conclusión en definitiva. Pero no obstante, sigue siendo la gente, el alcalde de los municipios o los concejales lo que los ven más cercanos. Es el gobierno local lo que más valora a la gente. Eso no quiere decir que ustedes hoy día estén en el último lugar, es porque no los ven participando de los Pradecos. ¿Ya? Entonces eso es responsabilidad de a lo mejor de los municipios, que no entregamos a la universidad este tipo de trabajo, y la subtere o el gobierno regional no nos da los recursos para contratar este tipo de trabajo, porque naturalmente un Pradeco requiere una serie de herramientas, capacidades, logísticas, no son baratos, ¿ya? Y para que se entusiasme una universidad, ¿cierto?, y hacer un buen trabajo, un Pradeco costará 30, 40, 60, depende del municipio, millones de pesos. Por tanto, ahí hay que buscar. Y el gobierno regional, naturalmente, recuerden que los consejeros regionales están siendo elegidos recién, popularmente, por tanto, antes no éramos reconocidos. Yo fui consejero regional, pero en la forma anterior, donde los concejales, ¿cierto?, legítimamente elegidos por la comunidad, que representaban el voto de cada uno de nosotros, votaban por su consejero. Y hoy día, los consejeros, ¿qué es lo que están haciendo? En definitiva, salen a terreno con las comisiones, el intendente presenta un mensaje y ellos el otro día ya empiezan a recorrer la región. Entonces trabajan en la oficina, porque ahora depende de la ciudadanía su reelección. Entonces aquí hay una discusión bien delicada en relación a si hacemos un trabajo equitativo de entrega de recursos desde el gobierno regional, o tocan solamente las comunas más grandes porque las que tienen más votos. Esto me va a traer problemas. ¿Y por qué digo eso? La forma que es cierto, esto es más democrático, por lo menos se le consultó más a la gente. En la alternativa anterior, una comuna como Lumaco logró tener un consejero. Hoy día les prometo que nunca más va a haber un consejero en la comuna de Lumaco, porque no tiene los votos para sacar un consejero. En cambio, antes, Angol tenía 6 concejales, Lumaco tenía 6 concejales, y todas las comunas, o la gran mayoría, tenían entre 6 a 10 concejales. Por tanto, los votos eran bastante parejos. Lumaco valía lo mismo que Angol, ¿cierto?, que Villarrica. Hoy día no. Entonces no hay más consejeros en las comunas chicas, porque ustedes van a tener Villarrica, para las casas, Temuco, Angol, la gran cantidad de consejeros. Donde hay más consejeros, naturalmente, porque hay más comunas, es en Cautín. En Desmedro, naturalmente, totalmente de Valleco, que tiene 5. Acá la diferencia, estamos hablando, son 20, que hay una cantidad muy relevante en relación a eso. Bueno, y en definitiva, yo defiendo los Pradecos. Creo que es un instrumento viable, un instrumento necesario, pero hay que hacerlo con un seguimiento, con propuestas, y propuestas. Hoy día hay que jugar con las reglas que están, propuestas a 4 años y alcanzables. No se puede proyectar y ahí hay una cuestión que no condice tampoco, porque ningún proyecto, por ejemplo, de APR, de agua potable rural, lo sacas antes de 6 años y tienes tu Pradeco por 4. Un proyecto emblemático, un edificio consistorial, un gimnasio, un estadio, 3 a 4 años para lograr
Entonces, por tanto, si el primer año los alcaldes empiezan a organizar su equipo y si no dan resultados estos equipos, tú los cambias el primer año, por tanto recién el tercer año ves resultados de algunos proyectos. Y de ahí la importancia también del gobierno regional, yo creo que son los FRIL, este Fondo de Desarrollo Local, porque ahí, en definitiva, lo que usted planteaba acá, ¿le damos poder a la gente o le consultamos a la gente? Entonces, si uno tiene el poder hoy día, porque es alcalde y el gobierno, o consejero o intendente, ¿cómo delega ese poder? Y aquí el FRIL es un instrumento que nos entregan recursos a los municipios, recursos a libre disposición, ¿ya? Pero que podemos ir a solucionar problemas de fondo de la gente, como por ejemplo la vereda que está ahí, que no se puede de otra forma arreglar, la sede, la junta de vecinos, construir sedes, construir piscinas recreativas, mejorar veredas, ¿cierto? ¿Ya? Eso lo podemos hacer con los FRIL. Entonces, ¿quién lo decide? El gobierno regional le entrega a los municipios, el municipio hace el proyecto y le consulta a los concejales. Hasta ahí llega. Pero yo voy más allá. ¿Por qué no? Si hay una comuna que recibe 300 millones, tú te dejas un 30% para que lo decida la comunidad. Y en algunos casos, en Lautaro y alguna vez en Lumaco se hizo los presupuestos participativos. Entonces ahí la comunidad va y decide también. Entonces tú le entregas poder con decisión y con recursos. Y en definitiva eso es delegar positivamente un poder, ¿ya? Despojarte de poder positivamente para que la comunidad se empodere más, porque eso es lo que están en el fondo la gente demandando. Y entonces tuviéramos esa posibilidad y uno dijera, ya vamos a colocar en el PLADECO un monto de tantos millones de pesos, ahí la gente se interesaría más, porque no solamente le iría a consultar, sino que va a tener la capacidad de decidir. Eso en relación a este instrumento que es tan necesario. Yo comparto en la gran mayoría los resultados de los estudios son reales. A nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a terreno a preguntarle a la gente lo que ustedes hicieron acá. Lo primero, bueno, en relación por qué a los funcionarios no los consideran o lo consideran menos importante, porque el funcionario, aunque tenga toda la voluntad, no resuelve el problema, ¿cierto? Y muchas veces el funcionario que no está motivado no responde ni siquiera de buena forma. Entonces terminan la gente llegando a golpear la oficina del alcalde porque cree que los alcaldes le van a solucionar todo, y por eso en definitiva estamos en segundo lugar. Y no obstante, tampoco nosotros logramos solucionar todo. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos a llamar al profesional y le decimos, póngale atención a esta persona, soluciona el problema a la fuerza, y la persona se va feliz diciendo que el alcalde es una maravilla, pero no es el tema. Y por eso es que el funcionario está en definitiva en desmedro, y lo otro porque lo ven generalmente en terreno, es como la persona que al final se transforma en parte de la comunidad, quejándose que no puede hacer más porque no tiene los recursos, porque no lo validan los concejales y el alcalde, porque el jefe de departamento no le da facultades para poder llevar adelante sus proyectos. Son situaciones internas. También que en todo municipio ustedes se van a encontrar con relaciones humanas muy complejas, las competencias entre jefaturas, y ahí hay un trabajo tremendo que hacer también, ya, para poder ir avanzando en esa área. Eso le puedo decir. Ahora queremos abrir la conversación. Tenemos también algunos funcionarios municipales que nos gustaría poder conocer sus impresiones frente a este estudio, y también a los académicos qué opinión tienen respecto a lo que es hacer gestión municipal hoy en día a través de un instrumento como el PLADECO. Así que el que quiera opinar me avisa, yo le paso el micrófono. ¿De a uno? Quedó absolutamente claro. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a Osvaldo, muy buena la presentación. Gracias, alcalde, creo que clarifica también algunos elementos. Quisiera comentar en relación a un poco lo que se habla. Yo comparto que el plan de desarrollo comunal es una herramienta elemental para construir futuro, para construir desarrollo en un espacio territorial.
y de un espacio territorial y que puede ser de distinta dimensión, porque si uno replica a nivel regional lo que es la estrategia regional, que si bien tiene un periodo o un horizonte más largo, 10 años, sigue finalmente también siendo de corto plazo porque cambia el intendente, cambia las autoridades de turno y se van modificando. Y también ocurre a nivel nacional. Y lo que yo quisiera reflexionar acá, que es algo que como instituto ya hace bastante tiempo hemos detectado y estamos trabajando para generar propuestas en algo que sea un poco más de largo plazo y que trascienda en el tiempo, es que si uno analiza los tipos de instrumentos que existen en torno a definir políticas de desarrollo, instrumentos de desarrollo y por lo tanto estrategias, control y seguimiento, no hay ninguno que sea política de Estado, no hay ninguna que sea estrategia de Estado. Todas son planes de gobiernos y son planes de gobierno por lo tanto cortoplacistas. Y eso nos parece en nuestro país algo común, algo trivial, algo que debería ser así. Sin embargo, en muchos otros países, incluso en Latinoamérica, ni siquiera los planes de inversión son anuales. Son trianuales, son quinquenales, y las planificaciones, que tienen una mirada más prospectiva, son incluso a 15, 20 años, donde uno puede entonces hacerse cargo en los procesos de lo que significa cambios estructurales, cambios culturales, porque si no estamos simplemente apagando incendios, haciéndonos cargo de los síntomas, haciéndonos cargo de las quejas de las personas, más que en lo que es soñar el desarrollo de las respectivas comunas. Así que yo siento que eso es algo que todavía estamos pendientes, que tanto para la ciudadanía como para los mismos alcaldes, que ven en los Pladecos, y usted lo dijo muy bien, una obligación, porque lo dice la ley orgánica lo exige, pero cuando el alcalde también se da cuenta, o el consejo municipal en su conjunto se dan cuenta que este tipo de instrumento es una herramienta político-técnica, y por lo tanto lo que se levanta también es parte del relato político, entonces es mucho, o hay muchas más posibilidades de alcanzar el éxito y de ser mucho más motivadores. Así que yo creo que por ahí, digamos, desde mi opinión, van también los desafíos de cómo somos capaces de elaborar este tipo de instrumentos con una mirada de mayor largo plazo, entendiendo que también hay que responder sobre el año, sobre el segundo año, sobre el tercer año, pero que tengamos un norte que no puede ser de tan corto plazo. Muchas gracias. Profesor Bravo, tenía un comentario. Bueno, es un tema súper interesante, ¿no? Grave acá en la discusión, sobre todo entre la academia y los organismos municipales, en este caso de gestión local. Pues el Pradeco es importante, pero en realidad siempre ha sido un instrumento, ahí se le exige demasiado, un instrumento político, como bien dice, político de gestión, político administrativo, que está en realidad entre medio de una serie de tensiones. ¿Ah? Todo alcalde va con un programa, pero a su vez va con compromiso, digámoslo claramente, es decir, para salir la persona tiene que comprometerse a hacer algunas cosas con la gente, compromisos de contratación de funcionarios, ¿no? ¿Ah? Después están las presiones políticas para poder conseguir los consensos internos dentro del municipio, entre partidos, sectores, localidades, ¿ah? Y después está la poca autonomía financiera que tienen los municipios. Una cosa de hablar del municipio de Las Condes y Vitacura, que tienen plata propia, o sea, tienen harta plata, que no son propios por lo demás, los sacan a todos nosotros, a todo el país, ¿no? ¿Ah? Porque ya pagan las patentes y las grandes empresas y todas las cosas. ¿Ah? Y estos municipios de acá, nuestros municipios, que verdaderamente dependen del fondo externo, que además está ligado, ¿no es cierto?, a un préstamo con un banco interamericano que va cambiando, ¿ah?, con un reglamento bastante estricto, ¿no? Entonces de repente hay que construir postas, aunque no se necesiten, pero la única forma, pues, me tocaba a mí, yo trabajaba después, a los alcaldes decir, oiga, hay plata para construir postas, oye, que necesitamos, pero cambiamos la posta, si lo único que tiene que inaugurar algo usted, pues, ya, pues, se renovaba una posta que podía haber durado 5 años más, ¿por qué? Porque había plata, o electrificación rural. ¿Por qué? Porque la electrificación rural y pavimentación permite a esta altura del año, cuando se llega al 70% del presupuesto ocupado, o menos a veces 50%,
Oye, gastemos, hay que gastar la plata. No podemos devolver plata al nivel central. Entonces, ¿qué podemos? Aquellas cosas de ejecución rápida que gastan rápido luego. ¿Ah? Y ahí va la cosa. Entonces, eso desbarata todo lo otro, por más bueno que sea el instrumento, ¿ah? Que haga la universidad o el instituto. Están todas esas cosas. ¿Ah? Y más encima están todos los otros instrumentos que a veces no coinciden. La estrategia de desarrollo regional, el gobierno de turno, el funcionario que está en Santiago en la subdele, la dirección de presupuesto, ¿ah? El encargado del FNR, CEPLAC, ¿ah? Las presiones de la comunidad, las tomas de camino, las tomas de... Imagínate, y ahí tiene que ponerse un alcalde, pues, en esa cosa, ¿cómo satisfacer a todo? Los tiempos que son breves, las licitaciones que se caen a veces a última hora, entonces se queda uno con una cantidad de dinero porque la Contraloría rechazó a veces una licitación porque tenía una diferencia bueno, había dicho mal la suma, la computadora a veces la hacía mal, digamos, que ajustaba y la Contraloría no me gustaba. Una vez tuve un problema en una licitación de 500 millones de pesos, pues como una diferencia de 2.000 o 3.000 pesos se fue abajo, pues la Contraloría dijo que era no estaba mal hecha la suma y hubo que gastarse 30 o 40 millones más otra licitación. Es increíble toda la cantidad de cosas. Yo lo digo, digamos, porque estamos casi en las 3 partes. ¿Ah? Trabajé en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en el FNR, trabajé en el municipio, con Sergio Sepúlveda, que yo creo que es una de las personas que más sabe de planificación comunal, uno más conoce, del municipio grande, además de Temuco, y además después llegué a la universidad, pues estamos más o menos en todos los frentes. Pero este tema es clave. Y lo otro que todos los municipios y algunos alcaldes también decían, ayúdenos a hacer el Pladeco, consíganos a alguien que nos haga el Pladeco. Porque es un requisito, si no tengo Pladeco no consigo plata. Pues. ¿Cómo voy a ir a Santiago? Aunque sea cualquier cosa, por último unas tapas bonitas, claro que, ¿ah? No importa, si nadie lo lea, sino ¿quién lo lee? Muy poca gente. ¿Ah? Que sea bonita para que esté ahí el alcalde y diga, aquí tengo el Pladeco, se lo muestre aquí al funcionario. Pero es complicado, en realidad. Y después también que la universidad se manda algunos carriles de tipo académico, porque están siempre, ¿no es cierto? Bueno, los marcos teóricos, las cosas. ¿Ah? Y todo es así, y cada cual tiene sus intereses, digámoslo claramente, ¿no? Bueno, no quiero conversar más. Gracias. No sé si... Ya que he sido aludido directamente. Bueno, mi nombre es Sergio Sepúlveda, yo soy arquitecto, asesor urbanista de la Municipalidad de Temuco. Y vine a otra cosa, la verdad, las cosas. Mi área de trabajo específicamente tiene que ver con el aspecto urbano, con el plan regulador y otras cosas. Sin embargo, encuentro que aquí hay cuestiones que han aparecido y que a mí me parecen, y de la realidad de Temuco también, que es distinta, evidentemente que es distinta. ¿No será posible ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que son relevantes para una comuna? Nuestro estadio evolutivo, nuestro pensamiento, nuestro país, nosotros en definitiva, no estaremos capacitados para lograr ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que sí son importantes cuando ya no estemos en esta tierra incluso. ¿No será posible hacer eso? Y también efectivamente el caso del alcalde, cualquier alcalde de la autoridad política, que también tiene todo el derecho también de tener su plan, ¿verdad? Y sus compromisos cumplirlos. Pero yo asumo, y esto también implica que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, que con buenos equipos técnicos, potentes equipos técnicos, creo que es posible presentar a la autoridad comunal buenos proyectos, fundamentados proyectos que le van a rendir el rédito que se espera. Pero a partir de una cuestión técnica, una cuestión que está en el territorio y que es necesaria. Yo creo mucho en eso, porque mi papel es ese también, digamos. Puedo entender los distintos papeles que se juegan en la sociedad y cómo se distribuyen los recursos, y hay cosas que no estoy de acuerdo, y no puede ser que un proyecto en Temuco como Pedro Valdivia demore 11 años, desde que nació la idea hasta que estamos terminando, parece este año en diseño. Cuando lo vamos a hacer, en realidad hay que revisar el estudio, porque aparecieron loteos, construcciones, el 10 de julio de nuevo, y no habrá que mirar de nuevo esto. Es una materia que no es de acá y no la vamos a presentar nosotros, pero parece que ahí la mirada de evaluación de los proyectos del MDS y nuestros amigos sectorialistas, que no tienen la culpa por lo demás, hay que remirar esto, no puede ser.
Por lo tanto, yo insisto, creo que los equipos técnicos son importantes para diferenciar, disculpen la expresión, el polvo de la paja. Y eso va a ser una ciudad, perdón, un país, una región, una comuna, que mire a otra esfera, por un lado. Segundo, escuchaba el ejemplo de los APR, 6 años. Si es tan importante ese APR, ¿no será posible que el que venga al año quinto, que es de otra tendencia política incluso, tenga la visión de que eso es tan importante que independientemente del color que tenga, yo creo que si aprendemos eso, vamos por buen camino? Si damos vuelta a la página cada 4 años, cada 8, lo que sea, creo que podemos tener muchos años todavía en este proceso intentando evolucionar hacia lo mejor. Ejemplos, y yo aquí voy a pasar al área de mi trabajo más específico, que tiene que ver con el plan regulador y todo eso. Un plan regulador es malo, es malo el plan regulador de Temuco. Es un ejemplo, yo no creo en eso, pero es un ejemplo. ¿Pero quién lo dice? ¿Un empresario? Yo que tengo un terreno ahí que puedo construir 2 y quiero construir 10. Lo digo yo porque asumo que el plan regulador me va a llevar a urbanización a mi barrio. ¿No será que el plan regulador hay buenos y malos? Hay excelentes y hay peores. Pero si a ese plan regulador no le asociamos gestión, da lo mismo que sea hecho en Harvard o no. De verdad. Entonces, cada plan regulador, el mismo que tenemos el 83, que se cambió en el 2010, tremendamente crítico, pero le dimos la posibilidad de que esas calles se hicieran, que se mejoraran esos barrios. Parece que no. Entonces es un instrumento que solo, además no lleva recursos, pero solo vale de nada si no hacemos gestión para ese plan regulador. Y eso también, volviendo a los equipos técnicos o profesionales fuertes, potentes, también se aprende. Logramos entender y logramos traspasar a nuestras autoridades esa inquietud. La autoridad tiene todo el derecho, por lo más, a decirnos, no, gracias, yo tomo la decisión. Nuestro deber es decir que esto es A o B y tiene esta implicancia. Y punto. La autoridad política tiene todo el derecho y el deber quizás de hacerlo. Entonces, si eso no está en el caso de las ciudades, creo que vamos a darnos vuelta a lo mismo. Nosotros acabamos de terminar un estudio ahora, estos días, con Territorio Mayor, que es una actualización del territorio, del diagnóstico territorial de Temuco, no para cualquier cosa, para modificar el plan regulador. Y creo que es muy bueno, pero mi punto es el siguiente. Podemos discutir, pero no me acuerdo de la imagen de ciudad, altura, antejardines, rasante, área de utilidad pública, densidad, en fin, un montón de cosas. Pero ese estudio arroja en lo que a mí me parece que es, o puede marcar la diferencia en el Temuco de hoy y de los próximos 30 o 50 años. Sobre todo ustedes que manejan la mirada más holística del territorio. Es que son los ciertos indicadores de sostenibilidad de nuestra ciudad. Y yo, siendo arquitecto y que peleo y lucho todos los días con las otras variables de plan regulador, de loteo y de otras cosas, creo que si eso, que es muy importante, cambiamos el switch a esto otro, creo que Temuco da un paso potente al desarrollo. Cuando ya mis hijos estén disfrutando esta tierra, probablemente los nietos, alguien trató de mejorar la cantidad de áreas verdes por persona de Pedro de Valdivia, invento, de 2 a 6. Y eso va a hacer ese sector mejor, más justo, más equitativo. Y probablemente muchos problemas que hoy día tenemos sociales, no sé si van a desaparecer, pero bueno, podrán disminuir. Pero esa es la mirada. ¿Qué pasa con el PDA? ¿Por qué no podemos aportar nosotros como municipio el PDA? ¿Dónde? En la urbanización. Hoy día es posible ocupar árboles que aportan a esto. ¿Y qué? ¿Nos demoramos cuánto? 2 años, no, 20 años, 25 años. Pero las autoridades que vengan cada 4 años, lo que dispongan en el tiempo, van a ser capaces de que eso no se mueve. Eso es súper importante. Hay varios ejemplos. Yo creo que si nosotros logramos, es un desafío para nosotros también como municipio, lograr tomar esos indicadores y llevarlos a la práctica con un plan estratégico a años plazo, creo que podemos estar tranquilos. Eso. Muchas gracias. No sé
¿Alguien más quiere dar una opinión? Bueno, a nosotros nos interesa tener este tipo de espacios que muchas veces ocurren en la misma ejecución de Pladeco. Nos interrogamos sobre el proceso de construir un Pladeco, digamos. Lo que estamos haciendo acá también nos permite a nosotros como instituto mirarnos en la manera que estamos contribuyendo a los municipios, contribuyendo a los territorios a hacer mejor las cosas, digamos, y facilitando que los territorios puedan ir avanzando en su desarrollo. Es bueno mirarse, es bueno remirarse. Y esto no está en este estudio, aparte no hay ni una licitación de por medio, nada, todo esto que estamos haciendo nosotros para poder hacer mejor lo que estamos haciendo. Quisiera darle las gracias a nuestro invitado, al señor alcalde. Perdón, ¿Puedo hacer una última? pero por favor, adelante. Bueno, fundamentalmente para... Ahí. Bueno, no importa, Capela, si se va a escuchar, ahí se escucha. Para el señor alcalde, ¿no será que, a modo de pregunta, hace falta realmente una medida alternativa? Es decir, porque el objetivo del Pladeco está asociado un poco a ver cómo soñamos, cómo se sueña en realidad ese territorio, probablemente. Pero los alcaldes técnicamente, con sus propios compromisos, en realidad por el hecho de que salen, no tienen algunas herramientas que sean un poco más potentes probablemente para poder decir cómo lo estamos haciendo. Es decir, como un punto intermedio no tienen. Dicho de otra manera, no saben cómo medir, porque no existe la herramienta probablemente para evaluar en la vida de las personas, en los que están representando, el impacto de lo que están haciendo. Y cuando lo vienen a saber, es tarde. ¿Y por qué es tarde? Porque viene la elección, ahí lo saben, recién en las urnas. La pregunta es, si existiera una herramienta como esa, ¿la usaría? Si existiera una herramienta distinta, tendríamos la capacidad nosotros de utilizarla. Lo voy a explicar de otra manera. Imaginemos que en realidad hubiera una herramienta que fuera capaz de capturar lo que las personas sienten, piensan y esperan en función de cómo afecta la gestión de un cierto municipio sobre sus propias vidas. Eso daría cuenta en realidad de cómo lo están haciendo en todos los ámbitos de la vida de las personas de un determinado territorio. Si esa herramienta existiera, ¿la utilizarían? Yo creo que cuando aparezca va a ser utilizada, porque los alcaldes siempre, naturalmente, o no solamente los alcaldes, los concejales, las autoridades, quisiéramos responder de mejor forma, pero naturalmente la expectativa, aquí yo escuchaba las intervenciones de los ciudadanos, supera las posibilidades económicas de los municipios. Por tanto, llegamos siempre a la cuestión económica, ¿ya? Y es lamentable, pero sin duda toda nueva posibilidad que pueda llegar es importante recogerla, experimentarla, porque si no, ¿cuándo provocamos estos cambios? Y no hay que tenerle miedo a los cambios. En definitiva, el soñar, como decía el señor arquitecto acá, a largo plazo y soñar en serio y responsablemente, respetando la decisión de la ciudadanía y no la intención solamente legítima de cada alcalde cuando llega, porque efectivamente aquí hay que reconocer el trabajo que dejó el otro, porque es una cadena. Entonces, ¿cuántos alcaldes hacemos un gesto por invitar al alcalde que perdió a la inauguración de los proyectos que dejó? ¿Qué hacemos? Llegamos y inauguramos como que nosotros hicimos todo el trabajo, y entonces el egoísmo, ¿cierto? Por permanecer, ya que tuve la opción de llegar, echa a perder naturalmente los proyectos, a lo mejor que eran muy sentidos, no los lleva a cabo, se termina desconectando, y la desconfianza de la comunidad, de las personas con la política, porque en definitiva nos ve peleando, nos ve discutiendo,
no hay estos diálogos en la comuna entre las autoridades, sino que hay buscar un detalle para desprestigiar al otro para llegar al poder. Y hablábamos también otro día en otro encuentro de descentralización. La descentralización tiene que empezar desde la ciudadanía y desde el gobierno local. Entonces, que ser gobierno local es más fuerte, con planificaciones, ¿cierto?, más eficiente y con seguimiento y con proyectos como se ha planteado acá. En lo particular, yo por lo menos recibiría ese instrumento. Cuando lo tenga, hágamelo llegar. Entonces vamos a conversar porque existe. Estamos justo en la hora, pero vamos, tengo que hacer un par de menciones. Primero, el agradecimiento que estén acá. O sea, había nombrado el equipo de planeación del desarrollo que coordina Osvaldo, y a excepción del ICET todos están en terreno. Sabemos que octubre, noviembre y diciembre es súper complicado para estar acá. Pero lo bueno es que estamos con esto del micrófono, una mejor producción para poder hacer llegar este material a más personas, digamos. Que lo segundo es que este estudio, el que presentó Osvaldo, esto es la primera presentación pública, pero estamos en proceso de escribirlo para publicarlo y hacerlo llegar también a las distintas municipalidades. Lo tercero, siempre me dicen y se me olvida, que el Facebook del instituto es Instituto de Desarrollo Local y Regional, y el Twitter es iderufro.cl. Esta presentación, los estudios y todas las cosas que estamos haciendo las dejamos las compartimos a través de nuestras redes sociales. Lo otro, tenemos regalos. Sí, esto era importante. Sí. Esta es nuestra última publicación, el Índice de Desarrollo Humano en la Población Mapuche 2013. Esto es una actualización enriquecida de un estudio que hizo el PNUD con la UFRO del año 2003. Y esto lo hicimos en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Indígenas, ¿ya? Así que le vamos a dejar una copia a nuestro estupendo invitado y a ustedes también, ¿ya? Así que tenemos hartas copias para que lo puedan disfrutar. Ahora tenemos un cafecito, así que ahí el profesor puede seguir con la conversación, ¿okay? Bueno, agradecerse esto. Quiero hacer una pequeña, ya sé que estamos terminando, pero sin duda esto también tiene que ser considerado en el Pladeco. El desarrollo con pertinencia, ¿ya? Y entonces, sin duda, aquí todos tenemos claro que la 9ª región es la más pobre del país. El 50% de las comunas de la región está en índice de pobreza. Hay un estudio del 2003 al 2013 que dice que se mantuvo, ¿cierto?, en el 48%, después bajó al 37% y hoy día estamos en el 27%, pero sigue siendo lo último, ¿cierto? Por tanto, hay un trabajo tremendo que hacer, y vuelvo a insistir que las universidades no están siendo a lo mejor valoradas, pero no es responsabilidad a lo mejor de ustedes, sino que nos damos cuenta, los alcaldes, las autoridades regionales. Hoy día recién yo recibí de parte del intendente que vamos a hacer unos diálogos ciudadanos y que la universidad va a estar tras de esto. Es importante eso, pero insisto, la planificación regional, el estudio, todo lo que ustedes hacen tiene que ser más respaldado, en este caso por donde están los recursos, que es el gobierno regional, por los municipios de una u otra forma, y quedamos a disposición de ser un nexo en esa. Estamos disponibles. Muchísimas gracias. Un aplauso. Básicamente es que este estudio incorpora la totalidad de comunas de la región de la Araucanía y logra recoger ciertos elementos relevantes a la hora de considerar lo que es la planificación comunal. Básicamente se centra en lo que es la participación, no solamente de la ciudadanía, sino que también de distintos actores, y lo otro que surgen una serie de desafíos para que este instrumento efectivamente sea una herramienta positiva de gestión, porque hay aproximadamente un 15 a 20% que no lo considera adecuado por una serie de factores que se identificaron, tales como el trabajo día a día, el que consideran solo diagnóstico o algunos otros elementos que resultan súper relevantes, y lo plantearon acá los participantes, es que no incorpora herramientas de control y gestión
para poder hacer el seguimiento oportuno de estas planificaciones. Bueno, los ciclos de coloquio, así como otras actividades que nosotros estamos haciendo desde ya un par de años, un poco en el sentido de traducir la generación de conocimiento, contar a la ciudadanía en términos generales lo que se hace en la Universidad de la Frontera en relación a los aportes al desarrollo local y regional. Muchas veces se entiende el quehacer de la universidad como algo demasiado académico y que no es capaz de servir o de trascender en los espacios locales como puede ser un municipio o en un gobierno regional a nivel regional. Entonces eso es lo que estamos buscando con este tipo de iniciativas, de difundir, contar de una manera muy práctica, muy, como bien lo dice su nombre, muy coloquial, conversacional, lo que para nosotros también es bastante valioso porque nos abre nuevas preguntas, nuevos desafíos y nos quedamos entonces con la tarea para seguir trabajando. Pero como bien decía antes, el principal objetivo es poder difundir nuestro quehacer y salir de las paredes de la universidad y vincularnos mucho más con el entorno. Primero, agradecer la invitación, ¿cierto?, en su justa medida, en lo que vale poder conversar de un tema tan relevante como es la planificación local, los pladecos comunales y también las estrategias regionales y otros temas que se han planteado acá. El estudio que ha hecho, ¿cierto?, el Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, para mí me hace mucho sentido. Creo que estoy de acuerdo en gran parte de lo que se ha manifestado y lo que se han podido hoy día conversar, porque es un estudio preliminar o una entrega, un reporte preliminar a un trabajo arduo y más largo que se ha hecho acá. Por lo tanto, ha sido importante poder tener la oportunidad de compartir con otras personas, profesores, gente que viene desde el mundo municipal y naturalmente disponible para seguir conversando en estas áreas, poder hacer un trabajo en conjunto con los municipios.